están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien y mejor que yo, que me encuentro maravilloso. Así que les mando un saludo grande y hago este estudio debido a que, bueno, hay que, hay que hablar de muchas cosas y hay que hablar de algo en particular. Mi video anterior, el video que yo subí ayer en la noche, ha causado un poco de polémica. Obviamente, era inevitable. Es un video con un mensaje un poco duro, por supuesto, bueno, harto duro, y por supuesto que trastoca los fundamentos de lo que hoy entendemos por iglesia. Y por tanto es de esperarse que muchos me atacaran y muchos me acusaran de rebelde o lo que siempre han hecho conmigo, que no es novedad, no es novedad. El tema no me preocupa, lo que me preocupa más que nada es el poder yo dar razón de mis motivos y sobre todo para aquellos hermanos que me están siguiendo, que me están escuchando, que están entendiendo más o menos lo que queremos decir acá, y con esa responsabilidad, por supuesto, yo tengo eh, que ahondar en estos temas, hablarlo, y es por eso. Y bueno, uno de los primeros temas que se tocó, obviamente, o el punto en que se está ahí en guerra, por decirlo de alguna manera, es el tema de la congregación, de congregarse, de lo que es la iglesia. Son conceptos que hoy en día, mi tesis es que hoy en día están trastocados, están trastornados, están prostituidos, esos conceptos, y, y es la batalla, digamos, semántica, la batalla de definir estos conceptos y de cómo debemos entenderlo y, por tanto, en conformidad a cómo lo entendemos, cómo debemos vivir, ¿verdad? Eh, no es tan simple como acusarme de que debido a que yo estoy negando una definición, que es la de ellos, entonces yo estoy llamando a que no se reúnan, a que no hagan nada, a que vivan la vida así nomás. Ese es el reduccionismo de los que me contradicen, que nos han parado a detener, a decir, oye, entonces, ¿qué pasa si tuviera razón? ¿Qué es lo que está diciendo este tipo? Por último, preguntarme, no, no lo hacen, solamente me desechan porque sus pastores así le dijeron que lo tenían que hacer. Suena chistoso, pero suena cómico, pero es la dura realidad, ¿no? Es la realidad de que los hermanos hoy en día, los cristianos, no son capaces de juzgar por sí mismos, necesitan al pastor que lo juzguen por ellos, que piensen por ello. Es muy lamentable eso. Es aceptable en los primeros pasos, los primeros días de cristiano, ¿verdad? Los primeros meses, pero ya el cristiano tiene que avanzar, tiene que pensar por sí mismo y no seguir chupando de la teta al pastor. Esa es una tesis básica de mi posición y que, por supuesto, es, es algo que es totalmente cristiano, es algo totalmente bíblico. Negarlo bueno, es lo que tiene la iglesia como está hoy en día, ¿no? Puros niños que están reuniéndose en un club donde supuestamente un maduro les enseña. No sé qué les enseñará porque se quedan detenidos en el tiempo prácticamente, ¿no? Pero bueno, vamos a, ustedes están viendo aquí un texto de las Escrituras, específicamente, están pudiendo observar la epístola a los Hebreos. Aquí la tengo en esta página que es bien interesante bueno, no tiene mucho interés, más que aparece la Biblia, pero aparece, y es bien interesante en cómo navegar en ello, es súper fácil, no hay problema y tiene otras versiones, pero aquí estamos con la versión 1960 y hay un texto que se me ha citado muchas veces, es el texto de Hebreos capítulo 10, versículo 25. Con este estudio yo quiero mostrar e ilustrarlo con un caso de cómo este paradigma de lo que entendemos hoy en día por iglesia y de lo que entendemos hoy en día por congregar, por la congregación, por la iglesia, que están conceptos que están íntimamente relacionados, están totalmente prostituidos, están totalmente, bueno, de hecho usan estos textos, pero lo usan fuera de su contexto y de su significado real. Te utilizan Hebreos capítulo 10, versículo 25, este que está aquí, que pueden ver ustedes acá, usan este texto para decirte que tú tienes que ir al culto el domingo. Bueno, algunos que un poquito más refinados dicen que tú tienes que ser miembro de uno de esos clubes.
que esto es lo que está ordenando este texto. Vamos a hacer un estudio entonces, breve obviamente, esto podría dar para mucho tiempo más, ¿verdad? Para un estudio un poquito más exhaustivo, un poquito más riguroso, pero vamos a hacer un breve estudio sobre este texto, sobre la epístola de los Hebreos, en términos como vuelo de pájaro prácticamente, ¿verdad? Vamos a hacerlo de forma rápida y que logremos entender que este texto no se refiere en absolutamente nada de lo que están diciéndonos estos pastores hoy en día, o los hermanos que me están tirando este texto diciéndome, mira cómo quebranta la ley, la palabra ley de Dios, y él dice que la busca obedecer y que la enseña. Bueno, entendamos bien el texto, estudiémoslo y analicémoslo. Comprender entonces el trasfondo de Hebreos capítulo 10, versículo 25 es absolutamente esencial si queremos salvar este texto de las interpretaciones pietistas descontextualizadas tan comunes que vemos hoy en día, que sufrimos hoy en día, ¿no? ¿No? Y vamos a ver que este texto en realidad nos está revelando, nos está mostrando la tremenda carga de fe y de pacto que tiene su mandamiento, y no meramente un mandato de ir a pertenecer a un club o de ir a congregarse a un club. No, no tiene nada que ver con eso. Si bien el hecho de congregarse, de estar con hermanos reunidos en un lugar, ya sea en una casa, ya sea en un edificio que se haya digamos, creado, organizado para ello, está dentro de esta idea, no es la idea a la que se está apuntando en el libro, en la epístola a los Hebreos, no tiene nada que ver, pero como quieren manipularnos, como quieren mantener y defender su eclesiología, su sistema, su negocio prácticamente, porque esto ya se ha convertido en una especie de negocio, porque si yo tengo razón, todos esos pastores quedarían sin negocio, ese es el problema, ¿no? Sin negocio en términos como ellos lo entienden, ¿no? Porque si fuesen verdaderos pastores, obviamente que serían dignos de digamos, retribución debido a su servicio, si es que dan alguno, obviamente. Pero veamos el contexto general, vamos a tomar el contexto general de la epístola a los Hebreos para ir entendiéndolo mejor, ¿verdad? Para ir ordenando las cosas, ¿no? Y tener el contexto en el que se escribe esta epístola y cuál fue el propósito por el que se envió, incluso llegar al punto específico de saber por qué se escribió el versículo 25, ¿ya? Ese es como el objetivo que tenemos. Los destinatarios de esta epístola eran no meramente cristianos cualquiera, está destinado a judíos que se habían convertido a Cristo, ¿no? Y esto, por supuesto, antes de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo. Ya lo vamos a estar revisando. La epístola fue dirigida a una congregación compuesta casi en su totalidad por creyentes de trasfondo judío. Y fíjense en esto, estaba siendo enviada a la iglesia, ¿verdad? Que era representada por los judíos de sangre, digamos, de ascendencia. Pero en ese lugar al que llegaron esas cartas, por supuesto que habían creyentes que eran gentiles, que venían de otros lugares, que también eran la iglesia, y eran la misma. Pero el mensaje era para ellos, y ellos también son la iglesia, porque la doctrina de la iglesia debe ser entendida que la iglesia está compuesta por todos y cada uno de aquellos que confiesan que Jesucristo es Señor. Donde hay una sola persona, ahí está representada la iglesia. Donde hay dos o tres reunidos, ahí está nuestro Señor Jesucristo y esa es la asamblea de nuestro Señor Jesucristo. Y si en una ciudad, en una comunidad, hay 10 cristianos, ahí está la iglesia de Cristo. No un edificio, no un lugar, como vamos a estar revisando. Estos cristianos se encontraban bajo una intensa presión, persecución, ¿verdad? Y también, además de la persecución, debido a las autoridades judías, ¿verdad? Y en parte, bueno, en ese entonces los romanos no estaban persiguiendo tanto a los cristianos, eran más los judíos. Y esta presión, esta persecución y también presión que vamos a ver que era un tanto subjetiva, un tanto desde el adentro, no tanto externo, era de, oye, me he convertido al cristianismo y hemos dejado lo glorioso que era el templo, que era el sacerdocio levítico, los sacrificios, todo eso, toda esa liturgia, todas esas ordenanzas que estaban en la ley de Dios, ¿verdad? Que eran llamativas y que
eran símbolos del pacto y de pertenecer a la nación, ¿verdad?, de Dios, ya no eran. Y ahora no había eso. Era ahora un culto espiritual, ahora era una adoración y un culto, ¿no?, en espíritu y en verdad, constantemente, como enseñaría el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Ya no es con sacrificios físicos, sino con sacrificios espirituales, ¿verdad? Con una adoración en obediencia a la ley de Dios, ¿verdad? Pero en espíritu y en verdad con nuestra vida, no con ritos, no rituales. Es importantísimo porque nos han querido meter aquí que los ritos son importantes. Entonces, por un lado, sufrían la persecución de sus compatriotas no creyentes, los judíos, ¿verdad?, los israelitas, que no eran creyentes, creyentes en otro Dios, en el Dios de Satanás, pero no en el Dios en Padre, porque ellos no creían en Dios Padre, y eso Jesucristo lo dejó bien en claro. El que no cree en el Hijo no cree en el Padre. Así que los sionistas allí afuera, aquellos que nieguen a Cristo, niegan al Padre y niegan el pacto y niegan todas las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, por un lado, estos sufrían la persecución de sus compatriotas, incrédulos, los no creyentes, que eran impíos, fariseos y judíos que querían quedarse con el antiguo orden, con la antigua administración del pacto, porque desecharon, ¿verdad?, a aquello que apuntaba el pacto. Quienes los veían, a estos cristianos, los veían como apóstatas de la fe de sus padres. Por otro lado, sentían una profunda atracción nostálgica por las tradiciones, el ritual y la magnificencia visible del judaísmo centrado en el templo de Jerusalén. El sistema levítico, con sus sacerdotes, sacrificios y festividades, había sido el centro de la vida nacional y religiosa de Israel por siglos. Entonces había como una especie de, ya creo en Cristo, pero esa tendencia de, oye, es como que siento que perdí. Esa era lo que sentían estos cristianos hebreos, como que ya no tengo eso y me quedé desnudo prácticamente. Bueno, es porque estaban teniendo un mal entendimiento de lo que representaba a Cristo. Algo muy parecido pasó con la iglesia prostituta desde su inicio, lamentablemente, la iglesia anglicana, ¿no?, que nació por unas cosas que uno se pregunta cómo es posible que no tengan vergüenza y digan, ¿saben qué? Iniciamos mal esto. Pero bueno, no, ese es otro tema. Eh, la iglesia anglicana que, desechando Roma, no quisieron, o sea, se sintieron que perdieron toda esa liturgia, toda esa parafernaria litúrgica que no ordena el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no ordena ninguna liturgia, ¿no? Le ordena la congregación, el reunirse, el leer la palabra, estudiarla, tener comunión, y la cena, que es una comida de verdad, ¿no? Celebrada con vino, ¿verdad?, y pan, pero es una comida, no es lo que esa puesta en escena que hacen, ridícula, haciéndolos creer que estamos haciendo un ritual que tiene algún efecto en nosotros, ¿no? Y no entendiendo eso. Bueno, ahí yo lo explico en el manual, brevemente explico en el manual lo que significa la Santa Cena, y en algún momento haremos un estudio más profundo de aquello si Dios lo quiere. Entonces, sentían que habían perdido estos anglicanos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron su iglesia a la imagen de la Iglesia Católica Romana, solo que con los cambios que ellos estimaron convenientes, básicamente. Y así todas las iglesias protestantes han tenido en cierta medida, con mayor o menor intensidad, esta idea de que, oye, necesitamos tener una liturgia, algo que nos justifique como templo prácticamente, porque ellos creen que tienen un templo. El sistema levítico, con sus sacerdotes, sacrificios y festividades, había sido el centro de la vida nacional y religiosa de Israel por siglos. Abandonar todo eso por un Mesías crucificado y un culto totalmente espiritual y no litúrgico, sin la pompa visible del templo, era un desafío inmenso. Era como que sentir que perdimos, pero todo lo contrario, ganaron todo. Es como lo enseña el Evangelio de Cristo. El que está en Cristo lo tiene todo, es heredero del mundo, como enseña el apóstol Pablo en Romanos 4:12, si mal no recuerdo, si no recuerdo mal, que con Abraham heredamos el mundo. La tentación principal que enfrentaban era, por tanto, la apostasía. ¿Qué quiero decir aquí? Dejar a Cristo y volver al antiguo pacto. O sea, retroceder, apostatar. Esta es la clave que debemos tener en cuenta del propósito por el cual se escribió la epístola a los hebreos,
¿verdad? Un llamamiento a no apostatar, a no abandonar la fe, que es para los judíos cristianos, era volver al antiguo pacto, al antiguo orden, a los sacrificios, al sistema de sacerdocio levítico, ¿verdad? Y a todo lo que tenga que ver con el templo. Eso era apostatar, porque esas cosas apuntaban a Cristo, eran digamos, eran un medio que nos señalaba la verdadera sustancia, ¿verdad? A lo que señalaban, y que cuando llegó esa verdadera sustancia, cuando llegó la imagen de lo que apuntaba, ¿verdad? Eh, esto que señalaba el templo, cuando se habla en teología se dice el tipo y el antitipo, ¿verdad? Los tipos, que eran el templo, los sacrificios, el sacerdocio, ¿verdad? Se cumplen cuando llega el antitipo. Y cuando llega el antitipo ya todo eso dejó de tener significado en el sentido de ser necesario, ¿verdad? Porque ya tenemos lo que apuntaban. Ahora podemos revisar todas esas leyes, todas esas cosas que se están cumpliendo en Cristo y observarlas espiritualmente y conocer qué es lo que nos dicen de Cristo, pero ya no necesitamos esas cosas, ya no las necesitamos, lo tenemos a Él, lo tenemos a Cristo, tenemos la salvación, ¿verdad? Entonces la tentación principal que enfrentaban era, por tanto, la apostasía, abandonar a Cristo para volver a las sombras del judaísmo del antiguo pacto. Y ojo aquí, no quiero caer en el error de decir que el antiguo pacto fue algo malo, fue un error. No, era la palabra de Dios, era el orden que Dios había ordenado, era la administración del pacto en el Antiguo Testamento, ¿no? Que ya tuvo su cumplimiento y ahora pasó una nueva administración, ¿verdad? Para el mismo pacto, que es el cumplimiento en Cristo. Y ahora es otra forma en la que se administra, ya no con sacerdotes, ya no con sacrificios, ya no con templos, sino con algo totalmente distinto, que es la iglesia, que es una adoración en espíritu y en verdad. Ya no hay templos, ya no hay rituales, ya no hay sacrificios, ¿verdad? Y no hay un centro geográfico en el mundo donde se administre, por decirlo así, la religión cristiana, ¿no? En ese sentido. El momento histórico en el que estaba ocurriendo esto que redactaron la epístola a los hebreos es antes del año 70, necesariamente. La datación de la epístola es importante. Fue escrita sin lugar a dudas, sin ningún lugar a dudas, antes de la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70. ¿Cómo lo podemos saber esto? Porque el autor habla del sistema sacrificial del templo como algo que todavía estaba en funcionamiento, y lo pueden ver ustedes en Hebreo capítulo 7, versículo 27 al 28, en el capítulo 8, versículos 3 al 5, en el capítulo 9, versículos 25 al 10, perdón, versículo 25, y en el capítulo 10, versículo 11, que es el que tenemos acá observando, el capítulo 10. Este dato es de una importancia capital. La comunidad a la que se escribe vivía en los últimos días. ¿De qué cosa? De Israel, de la administración del antiguo pacto, antes de que llegara el juicio, la destrucción, ¿no? La muerte de ese orden. No solo en un sentido teológico general, sino en el sentido literal de que el viejo orden pactual, con su centro geográfico y ritual en Jerusalén, estaba a punto de ser demolido violenta y definitivamente por el juicio de Dios a través de los ejércitos romanos. El ejército de Roma siendo un instrumento de Dios para la destrucción de Jerusalén, como hemos visto en unos estudios anteriores que hice en Patreon, estudiando el término de la maldición que hay en Jericó, y lo vimos que también iba a haber una maldición en Jerusalén. La vieja administración del pacto se estremecía y estaba a punto de ser removida, como nos lo enseña Hebreos capítulo 12, versículo 26 al 27. ¿No? Entonces, ya tenemos más o menos una intuición del contexto en general y el propósito de esta carta, ¿no? Era una exhortación a no apostatar a la fe, a mantenerse en Cristo, a no volver a la antigua administración que había sido condenada y juzgada por nuestro Señor Jesucristo, y el juicio ya vendría pronto, la destrucción de Jerusalén, y que nuestro Señor Jesucristo advirtió claramente, ¿no? Que vendría pronto, y en esa generación.
Veamos el argumento teológico de la epístola. El principal argumento teológico que presenta la epístola a los hebreos es la superioridad y la finalidad de Cristo. O sea, el propósito, el telos en Cristo. En respuesta a esta crisis, el autor desarrolla un argumento sostenido sobre una idea central: la superioridad absoluta de la persona y obra de Jesucristo sobre todo lo que le precedió en el antiguo pacto. Cristo es superior, ojo aquí, no contrario ni antagonista. No tengan, porque aquí muchos cometen el error creyendo que se pone el antiguo pacto contra el nuevo pacto, como si fuesen contrarios, como que vino Cristo a destruirlo porque era malo. No, ni, ni pensemos ni por un segundo en esos términos, porque eso sería un error total, ¿no? El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la ley de Moisés, toda apuntaba a Cristo y está en perfecta armonía con Cristo, pero apuntaba a la venida de nuestro Señor Jesucristo y al cumplimiento en Él de las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Por eso es que Cristo es superior a los profetas, como lo enseña en el capítulo 1 y versículos 1 al 3, esta epístola, la epístola a los hebreos. Es superior a los ángeles, como lo enseña el mismo capítulo, versículo 4 hasta el capítulo 2, versículo 18. Es superior a Moisés también, al legislador. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Moisés no legisló, Moisés simplemente fue un intermediario. ¿Quién fue el que le entregó la ley? Nuestro Señor Jesucristo a Moisés. No fue Moisés el que la redactó, fue Moisés el que simplemente la recibió, ¿no? Y eso nos muestra que Jesucristo es superior a Moisés, capítulo 3, versículo 1 al 6, y sobre todo es superior al sacerdocio levítico y al sistema de sacrificios, como nos lo enseña por varios capítulos, desde el capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 10, versículo 18, en el capítulo que queremos estudiar, ¿verdad? El antiguo pacto era una sombra, una copia. El nuevo pacto en Cristo es la realidad y la sustancia, como habíamos más o menos hablado anteriormente. Volver al judaísmo del templo no era volver a la piedad de los patriarcas, no, era traicionarlas, era traicionar esa piedad, era traicionar la fe de Abraham, era traicionar a Moisés, era traicionar a los profetas, era traicionar todo el Antiguo Testamento, ¿no? Era rechazar la realidad por la sombra. La misma sombra nos estaría rechazando a nosotros, dirían, no vengan a nosotros, le diría a los hebreos apóstatas, sino que vayan a Cristo, a Él es al que estamos apuntando. Abandonar al Hijo por los siervos y despreciar el sacrificio perfecto y final por los sacrificios ineficaces que nunca pudieron quitar el pecado, pero que apuntaban a uno que sí lo haría. Y ese sacrificio que debía hacerse, ¿verdad? Era para mostrar que vendría uno, el Cordero de Dios, ¿verdad? Que sí quitaría el pecado, no como los sacrificios del templo que había que hacerlo constantemente porque no eran capaces de quitarnos el pecado, ¿verdad? De justificarnos, ¿no? Sino solamente que aquellos que sacrificaban descansaran en la promesa de que vendría el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, a quitar el pecado del mundo. Por tanto, si entendemos el contexto y lo aplicamos al capítulo 10, versículo 5, este texto que tanto citan, que si tú no te congregas un domingo te lo van a tirar como un palo, ¿verdad? Si lo entregamos, o sea, lo entregamos a este contexto, lo leemos en este contexto, nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver con lo que nos dicen. A la luz de este contexto, el mandato de Hebreos capítulo 10, versículo 25, adquiere una fuerza y una especificidad dramáticas, intensas, que nada tiene que ver con un mandato de no faltar a los cultos dominicales. Se trata de otra cosa. Se trata de no abandonar la fe, de no abandonar el pacto, porque en el momento en que nosotros creemos en Cristo, nos hacemos parte de la familia de Dios, parte de la nación de Dios, la iglesia, la eclesia, el cuerpo de Cristo, no un club, sino el cuerpo de Cristo. Y por tanto somos ciudadanos del reino de Dios y tenemos, por supuesto, beneficios, bendiciones, ¿verdad? Herederos somos junto con Cristo, pero también responsabilidades, ¿no? Y somos parte del reino. ¿Qué es lo que estaban haciendo los hebreos? Abandonar eso, apostatar de esa nación. A eso es lo que se está refiriendo Hebreos capítulo 5,
¿no? Una traducción literal de este texto, del griego, sería no abandonando la asamblea de ustedes mismos, así como es costumbre para algunos. La idea no es que se pierde, sería totalmente absurdo que creyésemos que la parte que dice como es costumbre para algunos, creyésemos que algunos de pura flojera no iban el domingo a reunirse, no iban a la reunión el domingo. No, el contexto, toda la epístola, si uno la lee desde el versículo 1 hasta el versículo final, todo es un llamado a no apostatar, a no dejar la fe, que ya muchos lo habían tenido por costumbre, volviéndose a la antigua administración del pacto. Y es más, aquellos que lo tenían por costumbre y que volvían a la antigua administración del pacto, esto es, apostataban. Lean ustedes el capítulo 6 de Hebreos y van a ver lo que el mismo autor de Hebreos dice de aquellos. Es imposible que los tales puedan ser renovados, puedan ser restituidos, porque sería escupir sobre, pisotear la sangre de Cristo. O sea, por supuesto que este versículo no se está refiriendo a que unos hermanos se quedaron, no sé, el sábado, la noche hasta tarde y les dio flojera levantarse temprano y no fueron al culto. No tiene nada que ver con eso, o sea, absolutamente nada que ver. Se está hablando de la apostasía, todo el contexto tiene que ver con ello, no de cambiarse de club o de ir a otro club o de dejar de ir al club. No tiene nada que ver, así de simple, es apostatar de la. Un acto es un acto de apostasía, no de dejar de ir a un culto dominical. En este contexto, abandonar la asamblea, ¿no? Ekatalei ten episunagoge, ese es en el griego. La palabra episunagoge, ya lo vamos a revisar más adelante, tiene un artículo muy importante. No era un acto de negligencia espiritual o de faltar a las reuniones. Era el paso externo y visible de la apostasía. Significa desertar de la asamblea del nuevo pacto, la iglesia, para volver a las asambleas del antiguo pacto y seguir con ello, según el contexto de Hebreos y según el contexto del primer siglo, seguir en la sinagoga o el templo. Era en efecto un acto de traición al Rey Jesús para alienarse con un sistema que lo había rechazado y que además estaba bajo una inminente sentencia de destrucción divina. En el año 70 se iba a cumplir esta promesa de la destrucción de Jerusalén, del templo y de toda esa ordenación, de todo ese ordenamiento apóstata. La frase, como es de costumbre para algunos, nos muestra que esta trágica deserción ya estaba ocurriendo, no que no iban a congregarse a un domingo al culto. O sea, yo creo que con a esta altura ustedes se están dando cuenta del nivel de manipulación que tienen los obispazos, el nivel de manipulación que a costa de defender su negocio pueden torcer las escrituras para hacernos creer que nos dice algo que no está diciendo, ¿no? Ojo que yo no estoy diciendo que usted hace mal con ir al culto los domingos, ni tampoco que hace mal con que no vaya, ese ya es otro tema, ¿no? La episinagoge, como en el Nuevo Testamento, perdón, la episinagoge es el nuevo centro gubernamental del reino de Dios. Pero ya vamos a ver qué es lo que es este centro gubernamental, ¿no? La iglesia no es un club ni una corporación creada por hombres, es la episinagoge. La idea de congregación, que ya vamos a revisar, se los prometo, lo tengo todo preparado. La idea de sinagoge, o sunagoge en griego, es la idea de una congregación en particular, un momento en el que se congregan, o una congregación en particular. La idea de epi tiene una connotación muy distinta, que ya vamos a ver, o sea, que le da una fuerza y una trascendencia, ¿no? Entonces es la episinagoge, la asamblea convocada del pueblo del rey, los llamados afuera, que diría la palabra eclesia, ¿no? En el preciso momento en que el viejo centro de gobierno pactual, Jerusalén y el templo, estaba a punto de ser aniquilado, la asamblea cristiana se mostraba como el único centro legítimo del gobierno de Dios en la tierra. Abandonarla, lo que era abandonar la fe y no una corporación,
era cometer un acto de sedición contra el reino de Cristo, abandonar esta nación, abandonar esta fe, que era lo mismo, ¿no? Pero fíjense, ya no había un centro geográfico, un lugar, sino que era la iglesia en todo el mundo. La iglesia, de hecho, esta epístola fue entregada a todos los hebreos, en especial los de Jerusalén, pero también a los expatriados, como lo dice la misma epístola, ¿no? No hay un centro, sino que es la nación que lo va a cubrir todo el mundo, va a cubrir todo el mundo, ¿verdad? Y ella es el centro del reino de Dios, de cómo se administra el pacto y la ley de Dios en esta iglesia que no tiene un monopolio, digamos, de administración en un centro geográfico, como lo reclama, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, ¿no? O como la reclaman los protestantes en sus clubes. Fíjense que el texto sigue diciendo, sino exhortándoos unos a otros, ¿verdad? Y tanto más por cuanto ven que se acerca el día. ¿Qué es lo que quería decir aquí el autor? El día se refiere al juicio inminente y visible que llegaría el año 70 después de Cristo. Esta es la clave contextual más importante. El día que los lectores podían ver, según el mismo hebreo, ¿no? Perdón, según la misma epístola a los hebreos, acercarse, ellos mismos podían ver que se acercaba ese día, no era una referencia abstracta a un fin del mundo a miles de años de distancia, era una referencia directa y observable a la inminente catástrofe del año 70 después de Cristo. Estaba el autor, lo que estaba haciendo con esto, refiriéndose a que Dios había juzgado a la nación de Israel y a los que administraban el templo, los sacerdotes y todo ese orden ya había pasado y lo que quedaba, lo físico que quedaba ahí, iba a ser destruido totalmente, absolutamente, no iba a quedar piedra sobre piedra. Lo que nosotros conocemos en Jerusalén hoy en día, que siempre sale el muro de los lamentos, ese no es el templo, eso es una construcción, literalmente la construcción de la parte subterránea del templo, lo que sostenía al templo, pero no quedó nada, nada, piedra sobre piedra, no quedó nada, cumpliéndose la palabra del Señor. Las tensiones políticas con Roma, las revueltas judías, las profecías de Cristo sobre la desolación de Jerusalén, Mateo 24, Lucas 21, todo apuntaba a que el juicio estaba a las puertas. El autor de la epístola a los hebreos les dice, ustedes pueden ver las señales, el fin de la era del templo se acerca. Con mayor razón deben consolidar su lealtad a la asamblea del Mesías, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. En síntesis, o en resumen, el contexto transforma nuestro entendimiento de Hebreos capítulo 10, versículo 25, ese entendimiento coloquial que tenemos, que es ir a congregarnos a un culto un domingo en un horario, lo transforma de un supuesto mandamiento a ir a un culto dominguero a una advertencia pactual urgente. En vista de la inminente demolición del viejo orden mundial judío por el juicio de Dios, desertar de la asamblea cristiana para volver a las instituciones del judaísmo no es solo un error, es un suicidio espiritual y una alianza con un sistema condenado a muerte. Pero no se confunda, no estamos hablando que usted desertó de un club, sino que usted desertó de la fe, apostató de la fe para ir en pos de otra fe, al fin y al cabo, ¿no? La urgencia de reunirse, exhortarse y fortalecerse mutuamente era la urgencia de los soldados que se agrupan en la fortaleza del rey mientras el mundo que los rodea se desmoronaba bajo el juicio divino. Y aquí es donde alguno podría decir, ve, ahí está el que se tienen que congregar. Por supuesto que se asume que se congrega. Yo no estoy negando el hecho de que la iglesia se congrega, ojo ahí, ¿no? Yo estoy negando el hecho de que los clubes monopolicen eso, que esos clubes digan que solo aquí se congrega la iglesia. Es una mentira, pero del porte de un buque. No se puede sostener ni 2 segundos con las escrituras, se puede sostener con sus tratados, con sus apologéticas todas distorsionadoras de la palabra de Dios, pero no se sostiene un segundo con las escrituras. Torciendo los versículos, por supuesto, como tuercen Hebreos capítulo 10, versículo 25, sino que el mandato de Hebreos capítulo 25, que nos señala claramente, nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando
cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, animándonos unos a otros. ¿Y cómo nos podemos animar unos a otros? ¿Te crees que lo vamos a hacer un domingo a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, sentado uno mirando la nuca al otro y viendo que un pastor está haciendo un monólogo? No, eso se hace constantemente, en la reunión, en la congregación constante, que somos una congregación, vivimos como una nación, como una iglesia, como una asamblea constantemente, y estamos en constante reunión, en constante comunicación, constantemente nos estamos exhortando los unos a los otros, pero no en un punto, no en un centro, como si ese centro tuviese, digamos, la cosa especial, fuese una especie de templo. No, en todos lados. En la casa de mi hermano, en mi casa, si se organiza un edificio para hacer unos estudios especiales, ahí también puede ser, ¿verdad? Puede ser en la calle, puede ser incluso por internet, por videollamada, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es la diferencia? No, es que hay que estar geográficamente unidos, como si Dios nuestro Señor no estuviera presente aquí y allá y al otro lado del mundo, ¿no? Se ponen medio místicos de repente estos tipos, ¿no? Como que, oh, no, no se puede. El mundo está yendo a lo digital y nosotros debemos aprovechar eso, sobre todo hoy en día, si queremos estar más conectados, si queremos hacer que el reino avance mucho más fuerte, con mayor necesidad, necesitamos reunirnos y ¿por qué no congregarnos, digamos, onlinemente, de forma virtual? Y ya se hacen clases, se hacen investigaciones, incluso hasta los senados se reúnen de forma virtual y cumplen con la misma función. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer nosotros? ¿Cómo no vamos a poder hacerlo? ¿Cuántos pastores, yo mismo, hemos ayudado a un hermano a distancia por el teléfono, orando incluso, leyendo la palabra incluso? ¿Cómo vamos a despreciar un medio tan valioso? Ridículos, porque, bueno, no son tan ridículos, sino que es la lógica de negocio. Ellos quieren tenerlos ahí para ellos controlarte. Esa es la idea, ¿verdad? Como que esto sería el descontrol. Aquí, cualquiera podría hacer cualquier cosa. Pero bienvenido al reino de Dios, donde todos somos reyes y sacerdotes, donde todos tenemos una obligación, donde todos tenemos el deber de prepararnos, ¿verdad? Y de hacer avanzar el reino de Dios. Y si usted no está en digamos, en las de ayudar en esto, en que progrese esto, déjeme decir que usted va a ser desechado, usted se va a quedar atrás, porque esto avanza, va a avanzar igual, con o sin usted. Eso da lo mismo. Si usted se quiere aferrar a su club, bueno, quédese en su club, pero el reino de Dios va a avanzar. Así como los levitas, así como los judíos que apostataron a Cristo, se aferraron al templo y pasaron, y hasta ahí quedaron, ¿verdad? Salvando las distancias, obviamente. Yo no estoy negando que los que pertenezcan a ese club sean o no cristianos, no estoy negando eso, sino que ya es un odre viejo, debe ser cambiado. El mundo está cambiando totalmente y hay que aprovechar esto y transformarlo, así como la iglesia cambió y transformó el mundo en los tiempos de Roma, en el siglo II, siglo III, ¿verdad? Y tuvo que haber cambios totales. Sí mismo nosotros debemos aprovechar y transformar todo el mundo y aprovechar estos cambios tecnológicos tremendos que nos dan una tremenda oportunidad. No son una amenaza, son una oportunidad. Si usted no lo ve como una oportunidad, entonces, bueno, ya no hay nada que hacer con usted, lamentablemente. Para nosotros, el principio teonómico, como lo defendemos aquí como reconstruccionista, permanece intacto a medida que vemos este principio del versículo 25, que dice que hay que exhortarse, tanto más que cuando ven que viene aquel día, ¿no? Y ese día era la destrucción de Jerusalén. Hoy también este principio permanece firme, porque no necesariamente debido a que se cumplió la destrucción de Jerusalén ya no nos tenemos que exhortar. No, este principio teonómico sigue intacto a medida que vemos el orden humanista secular desintegrarse bajo el peso de su propia rebelión contra la ley de Dios, el día del juicio sobre nuestra civilización. La respuesta no es el individualismo ni el aislamiento que hacen en esos clubes, ¿verdad? Yo no me aíslo, yo estoy conectado con miles de hermanos. En estos momentos estoy entregando un mensaje a otros hermanos y siempre estoy dispuesto a estar con otros hermanos, ¿verdad? No hay mucha diferencia, no hay con lo que es un pastor presencial y que vayan
vayan los cristianos a ese club. No hay mucha diferencia, no hay tanta, ¿verdad? Lo único que es la presencialidad quizás, ¿no? Pero yo también tengo presencialidad, si yo no estoy diciendo que no tenga. Eh, bueno, algunos saben más de mi vida que yo mismo, pero, pero la cosa es que debemos aprovechar todo, todo, todo para la gloria de Dios. No hay nada malo en sí mismo. La respuesta es una lealtad redoblada, una lealtad pero multiplicada, pongámosle más fuerza a la episinagoge, esto es, a la asamblea, a la iglesia, que no es tu club, entiéndelo, métetelo en la cabeza. No es la iglesia no es tu club al que vas los domingos. La iglesia son todos los que han confesado que Jesucristo es Señor y le debemos a todos ellos el amor cristiano y apoyarnos los unos a los otros. Yo no estoy diciendo que esté mal que se reúnan en un club, que puede ser algo bueno, ¿verdad? Que si es que, bueno, ya pueden ver el video que hice anterior, si se cumplen ciertas cosas. Pero el punto es que no solo ellos son tus hermanos, sino los que están en la iglesia que está al lado, o sea, ese club que está al lado, también son tus hermanos. Pero no los ves, ni siquiera los saludas, ni siquiera por último en la mañana, porque literalmente, y esto no es exageración, literalmente hay iglesias que está una en una cuadra y en la cuadra o al frente, ¿verdad? En la cuadra al frente hay otra iglesia. ¿Ustedes creen que se atraviesan y se saludan los pastores y los hermanos? No, nos vemos. Tú estás equivocado, yo no. y, y ahí supuestamente hay dos iglesias. No, ahí hay una sola iglesia representada. Porque en mi ciudad, por ejemplo, en mi pueblo, en Chihuayante, que se llama, en Chihuayante hay una sola iglesia, una sola. Yo la represento y todos los creyentes que estén acá en esta ciudad también la representan. Esa es la conmovisión de la iglesia en las escrituras, no un club, no una institución positiva creada por hombres, sino los creyentes que están reunidos en ese lugar. Están reunidos en ese lugar geográfico. Ahí está la iglesia, ¿no? Pero, bueno, sale más fácil para dominar y controlar creer que son esos clubes y esas cosas creadas por hombres. No, la respuesta es una lealtad total a la verdadera asamblea de Cristo, al cuerpo de Cristo. No lo podemos mutilar diciendo que la congregación a la que yo voy los domingos, donde van 50, 100 personas, esa es la iglesia. No, ahí tú verdaderamente estás mutilando a la iglesia. Porque yo vivo en Chihuayante, y si alguien me dice que va a la iglesia y pertenece a la iglesia porque pertenece a ese club, y tú no perteneces a la misma iglesia que yo, no, porque yo pertenezco a esta denominación, tenemos esta confesión. Están mutilando el cuerpo de Cristo, literalmente, mutilando el cuerpo de Cristo. No estoy diciendo que sea malo las definiciones teológicas, no estoy diciendo que sea malo que haya ciertas divisiones debido a entendimientos distintos. No estoy diciendo que eso es malo en sí mismo. Bueno, el Señor lo va a juzgar en su momento porque obviamente trae problemas, pero mm, no debería dividir a la iglesia. Seguimos siendo hermanos, pero nos vemos con desconfianza. ¿Por qué? Porque ese no cree como cree mi pastor. Porque ese me va a decir algo que mi pastor no me lo enseñó. Esa es la ridiculez a la que hemos llegado. Y todos dependiendo del pastor. Ridículamente pareciendo niños que todavía maman de la teta, ¿no? Entonces, la respuesta es una lealtad a esta iglesia, la asamblea de Dios, como el centro visible del reino de Cristo, que son las personas, no un edificio, las personas, los que confiesan a que Jesucristo es Señor, es el arca de seguridad y el puesto de mando desde el cual se planifica la reconstrucción del mundo bajo su señorío. Y la iglesia tiene una cabeza, no es el pastor, es nuestro Señor Jesucristo. Los pastores son simples servidores de la iglesia para poder armarla y hacer que vayan al mundo a reconstruirlo, a redimirlo, a restituir lo que se ha dañado, a restituir lo que se ha destruido. Y nos podemos preguntar, ¿qué es la iglesia? Bueno, yo en mi pequeño manual que escribí hace poco, del discipulado, he dado la siguiente definición de la iglesia. La palabra del Nuevo Testamento para iglesia es eclesia, que significa los llamados fuera o la asamblea. En el contexto grecorromano, en el que se daba esta palabra, no era un término primariamente religioso, sino político. Se refería a la asamblea de ciudadanos convocados para gobernar los asuntos de la ciudad.
Por lo tanto, la iglesia no es, en su esencia, un edificio o una denominación burocrática. Es la asamblea de los ciudadanos del reino de los cielos, convocados por el Rey Jesús para vivir bajo su ley y administrar los asuntos de su reino en la tierra, como enseña Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Fíjense aquí la sutileza, es la asamblea de iglesia, la asamblea. Y como hemos visto que en el contexto grecorromano no era un término primariamente religioso, sino político, esta asamblea está compuesta por cada uno de los que confiesa que Jesucristo es Señor y por tanto cada uno de ellos es representante de esa asamblea. No los pastores, no los obispos, sino cada uno de los creyentes. Ese es el desafío tremendo que tenemos los cristianos. Es tremendo el desafío, pero que es más cómodo que haya uno que nos represente y no y yo ya, no, yo voy los domingos y yo cumplo con ser buen cristiano porque me voy pues con mi Biblia bajo el brazo y me congrego todos los domingos, pero mi mente sigue igual de vacía que hace 5 años, que hace 10 años. Y no estoy exagerando, esto es una realidad que estamos viviendo hoy en día. En este sentido, la iglesia es el cuerpo de Cristo, como nos enseña 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, una designación que es tanto orgánica como gubernamental. Es el organismo a través del cual Cristo, la cabeza, implementa su voluntad en la historia y en la tierra, por supuesto. Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, lo pueden observar. Este cuerpo está constituido por cada uno de aquellos que han hecho la confesión fundamental del pacto, que Jesucristo es el Señor, el soberano, el único soberano de este mundo, como enseña Romanos capítulo 10, versículo 9. Esta declaración es una transferencia de lealtad, un juramento de ciudadanía que somete cada área de la vida del creyente a la autoridad y a la ley de Cristo Rey. Por tanto, la Iglesia es la manifestación visible del gobierno de Cristo, su embajada y su corte en la tierra. Y donde estén reunidos 2 o 3 en el nombre de Cristo, ahí está representada la asamblea del reino de Dios. No en un templo físico creado por seres humanos, no, donde estén 2 o 3 reunidos, ahí está representada la asamblea, la iglesia de Cristo, como nos enseña Mateo capítulo 18, versículo 20. La iglesia es el pueblo del pacto de Dios, la continuación del Israel del Antiguo Testamento, como enseña Gálatas capítulo 6, versículo 16, y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Es la comunidad donde la palabra ley de Dios es enseñada y donde se ejerce la disciplina, esto es la enseñanza y el discipulado, la disciplina no es castigo, la disciplina es discipulado, enseñanza del pacto y donde los creyentes son equipados para su tarea de dominio en cada área de la vida. Cada vez que se reúnen 2 o 3, tienen la responsabilidad de exhortarse y de animarse a las buenas obras, de enseñarse los unos a los otros. Ese es el objetivo que tiene la iglesia, ser el reino de Dios en la tierra. Por tanto, mis queridos hermanos, una traducción que podríamos hacer parafraseada para entender más o menos lo que quiere decir este texto, según el contexto que hemos visto, es la siguiente, una traducción parafraseada, no es literal. No deserten de su propia asamblea pactual, esto es, de la nación cristiana, como algunos tienen por costumbre, sino por el contrario, exhórtense y amonéstense mutuamente para perseverar, en la fe y la obediencia. Hagan esto con una urgencia cada vez mayor a medida que perciben visiblemente que el día del juicio y del señorío de Cristo se aproxima. Esto en el contexto de la destrucción de Jerusalén. En nuestros días podríamos leer lo mismo, solo que ver cómo el Estado va a colapsar, el orden social del humanismo, sostenido por premisas humanistas, está colapsando, ¿verdad? Y nosotros debemos estar ahí, a pie de cañón, ¿verdad? Preparados para reconstruir el mundo y actuando, reconstruyendo el mundo a través de un discipulado y de una exhortación de los unos a los otros a perseverar, ¿verdad? En la fe. Terminando entonces haciendo un comentario exegético y teológico de este versículo en sí, este versículo es un mandato militar para un ejército en campaña. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6, pueden ver el paralelismo en esto. No una sugerencia para un club social, para que te reúnas o te hagas miembro de un club social, ¿no? El verbo episunagoge, perdón, el verbo ekkataleipo
es el término para un soldado que deserta de su puesto. La parte que dice dejando, no dejando, en el griego, es el término que se usaba para los soldados que desertaban de su puesto. En la cosmovisión cristiana, toda persona que confiesa que Jesucristo es el Señor se hace parte integral de la iglesia en el momento que confiesa, ¿no? No necesita firmar ahí un libro de un club para hacerse supuestamente miembro. En el momento que confiesa, él ya es parte de la iglesia y el deber nuestro como cristianos es el de enseñarle y disipularle. Siendo así parte de la nación del reino de Dios en la tierra, la embajada del Rey Celestial. Abandonar la iglesia de Cristo, la episinagoge, es un acto de traición al rey y a la nación cristiana. Es a eso a lo que se está refiriendo Hebreos capítulo 10, versículo 25. La episinagoge no es una reunión meramente, sino una asamblea viva y siempre presente. Es la asamblea del pueblo del pacto en el mundo, el tribunal visible de Cristo, donde su palabra ley es proclamada y su gobierno ejercido, ¿no? Aquí yo había hecho unas anotaciones para ilustrar esto, ¿no? La, la idea de que el autor de los Hebreos no hubiese usado solamente sinagoge, sino episinagoge o episunagoge, ¿no? Es importantísimo. Y vamos a ver la diferencia en los énfasis que hay. El énfasis distintivo de episinagoge radica en el prefijo epi, ¿no? Porque podría haber usado la palabra sunagoge. Sunagoge, perdón, o sinagogen, proviene de sin, juntos, y hago, conducir, traer. Se refiere a una reunión o asamblea para denotar un grupo de personas, el acto de reunirse, o el lugar de la reunión, como la sinagoga. Es un término más general y estático. Describe el hecho de una congregación de que está ahí, ¿verdad? Congregada, ¿no? Pero episinagoge proviene de epi, que es sobre, hacia, además de, es como una trascendencia, ¿verdad? Que como que trasciende a esto, a esta idea meramente de una congregación, y el prefijo epi intensifica la palabra sunagoge, ¿no? Añadiendo una noción de dirección, propósito y acción deliberada. Tú perteneces a esta congregación, estás constantemente en ella, ¿verdad? Y debes hacerlo de forma deliberada, estar comprometido con esta sinagoga, ¿verdad? Con esta congregación, ¿no? Pero en los términos del nuevo pacto, ¿no? En los términos de la visión de los clubes, ¿verdad? Que estás comprometido con un club, ¿no? Sino con todos los cristianos en lo posible. Y eso involucra, si te toca estar en un club y estás haciendo la obra del Señor y tú crees que estás dando fruto, en un club. Sí, si yo no digo que sea pecado en sí mismo estar en un club. No, lo que digo es que ese club no puede reemplazar a la iglesia. ¿Entiendes? Entonces, no se refiere tanto al grupo ya reunido, sino al acto dinámico y consciente de congregarse sobre o reunirse en un punto focal, pero no a un punto geográfico, sino como algo que tú estás consciente que constantemente perteneces a esa congregación, ¿verdad? Es a lo que se refiere Hebreos, que tú seas consciente que perteneces a esta nación y que no puedes abandonarla, no puedes apostatar, ¿no? La idea es que enfatiza ese proceso y esa intencionalidad de pertenecer a esa reunión, a esa congregación, a esa asamblea, a esa nación, ¿entiendes? Por ejemplo, si yo soy de la nación o alguien es de la nación de algún país, en mi caso Chile, y yo me voy a otro lugar, yo no estoy abandonando mi nación. Si fuese así, ¿no? Supongamos que yo me voy a Italia o a España, viajo. Yo no estoy abandonando mi nación, no estoy abandonando, bueno, el lugar geográfico, sí, sí, pero no el hecho de que yo pertenezco a esa nación. ¿Entienden la idea? Eh, eh, es eso a lo que apunta, no tanto al hecho mismo de reunirse. ¿Me entienden? Eso es lo que apunta todo el contexto de Hebreos. Entonces, hagamos una analogía. Pensemos en el gobierno de una nación. La Cámara de Diputados, que todos conocemos, el Senado, ¿verdad? Pero hagamos con la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados como un cuerpo constituido con sus miembros electos es la sinagoga, es la asamblea, la institución, ¿verdad? La sesión legislativa convocada, el acto específico y formal en que los diputados viajan y se sientan en sus escaños para legislar, debatir y gobernar y todo lo que hacen, ¿verdad? Es la episinagoga. Es
es ser consciente que pertenecen a ello, que actúan, que tienen que actuar de determinada manera, ¿verdad? Que tienen que tener esta forma de actuar o tienen que hacer esto de acá o esta otra acción, ¿verdad? Y ser consciente de ello, de que pertenecen, eso es la episinagogia, ¿entiendes? Y no tanto el hecho mismo de que te reúnes, ¿no? Entonces, puedes ser miembro de la Cámara de Diputados, pero faltar a la sesión legislativa. Y no quiere decir eso que no seas parte de la sinagoga. Era como una especie de, de ilustración que estábamos haciendo, ¿no? Una especie de analogía, ¿no? Entonces el mandato de no abandonar la episinagoga no es simplemente no dejar de ser miembro de la iglesia, es un mandato mucho más activo. No deserten del acto deliberado y oficial de reunirse como asamblea gubernamental del rey, de pertenecer, de ser conscientes de que ustedes pertenecen a eh, a esa asamblea, a esa reunión, ¿sí? Que involucra nuevamente congregarse, pero congregarse con 2 o 3 hermanos ya es congregarse. Eso ya, porque, ¿cuál es la diferencia que yo me congregue con 2 o 3 o que me congregue con 100? No hay ninguna, ¿verdad? Y por supuesto, ahí podemos organizarnos nosotros según estimemos conveniente, pero eso no reemplaza a la iglesia. Esa organización de cómo nosotros estimamos que es lo mejor para reunirnos no puede reemplazar la iglesia y decir que quien no se reúne como nosotros nos reunimos no está en la iglesia. Espero que se entienda, ¿no? Entonces, el mandato positivo define la proposición de asamblea. La exhortación aquí tiene el propósito de que todos y cada uno de los cristianos nos animemos constantemente en la búsqueda primordial del reino de Dios y su justicia. Es el paraclesis, es el paraclesis bíblico, un llamado al deber, a la fidelidad, a la perseverancia en la santificación y a la obediencia a la totalidad de la ley de Dios. Es afilar el hierro con el hierro, como habla Proverbios capítulo 27, versículo 17. Equipar a los santos para la obra del ministerio, que es la obra de la reconstrucción, que es poner todas las cosas bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. La urgencia escatológica, a medida que ven que el día se acerca, es fundamental en este contexto para los primeros lectores. El día era, como ya hemos dicho, la destrucción de Jerusalén que se venía. Pero para nosotros, ya para culminar, es la progresiva desintegración de la civilización humanista apóstata. Lejos de ser una razón para el escapismo premilenial o amilenial, la decadencia del orden del hombre caído es la señal para que la Iglesia intensifique su vida como nación, su disciplina interna, el discipulado, la enseñanza y preparación para la reconstrucción, y su testimonio, dar testimonio al mundo, de dominio bajo Dios, bajo los términos de Dios, y dar ese testimonio al mundo. Cuando los cimientos del hombre se desmoronan, la asamblea de Dios debe mostrarse como la única estructura sólida y permanente. Y créanme, eso no se puede hacer con clubes. Eso se puede hacer solamente con un ejército de cristianos, todos listos para la reconstrucción. Con un club no lo van a hacer, porque el club divide. Contrario a lo que me acusan, que yo soy un llanero solitario, que yo vengo a dividir, que soy un individualista. En realidad, lo que construyen estos clubes son guetos, guetos que se separan absolutamente de otros, ¿verdad? Y no se preocupan. De hecho, ni piensan en que hay hermanos en otros lugares o en la cuadra del frente, ¿verdad? En la vereda del frente. No lo piensan en esos términos, solamente se preocupan de los poquitos que están ahí reunidos. Y es por eso que no organizan hospitales, por eso que no organizan escuelas, es por eso que no organizan nada que pueda trascender en la nación, que pueda ser relevante. Por eso que caen en la absoluta irrelevancia. Y cuando hacen un colegio o incluso una universidad, pues caen en la completa irrelevancia porque no tienen el capital teológico para hacerlo, porque siguen pensando en términos de clubes, al fin y al cabo, y cuando salen de ese club, piensan en los términos del mundo, porque no están preparados, no tienen las herramientas para enfrentar al mundo con las armas del espíritu, con las armas de la palabra de Dios. Lamentablemente es así, porque estos clubes te castran. Es lo que hablábamos en el video que subí ayer. Bueno, llegamos hasta acá. Creo que ya es suficiente, así que espero que haya quedado claro un poco este estudio. Me alargué un poquito, pero es necesario. Un abrazo, mi hermano, que Dios les bendiga y siga adelante, siga congregándose. Pertenezca a la congregación. Nadie que
que se diga ser cristiano no pertenece a la congregación de Cristo, pertenecemos a la congregación de Cristo. Y busquemos congregarnos los unos con los otros y exhortándonos a las buenas obras, animándonos, ¿verdad? Sabiendo que en cualquier momento este orden humanista en el que está imperante hoy en día va a caer en cualquier momento. Y nosotros somos los responsables de dar una respuesta. Usted y yo, no el pastor. Sí, el pastor también, pero junto con nosotros. Somos todos responsables. La visión que aquí presento da mayor responsabilidad. La visión de clubes, esa la diluye, esa la convierte a la iglesia en algo intrascendente, algo irrelevante. Esta visión sí que nos desafía. Y yo les desafío a que se desafíen. Un abrazo, mi hermano. Dios les bendiga. Chao, chao.